Sí, ahorita los pongo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto enorme estar aquí con todas y todos ustedes. Estamos en el seminario del Capital de Karl Marx. Es un seminario que ya llevamos 3 semestres. Ya estamos terminando de discutir el tomo uno del Capital. La sesión pasada pues hicimos una recapitulación de todo el tomo uno del Capital. La sesión se grabó, se subió a las redes sociales y está a disposición tanto del público asistente de este seminario como del público en general. Y bueno, fue una sesión muy interesante porque pusimos muchos aspectos en la mesa que tienen que ver con cuestiones metodológicas, con cuestiones de la arquitectura de los 3 tomos del Capital. Presentamos algunos elementos de historia de pensamiento económico para situar la obra de Marx y también expusimos algunos temas filosóficos, entre ellos el tema relacionado con el fetichismo, ¿no? Entonces es una lectura que desde este seminario hemos estado impulsando. Salió incluso el tema de cómo se puede ir modificando la lectura del Capital a partir de las obras que ahora se están editando en este proyecto editorial de Alemania, que también está en Holanda, etcétera, que se llama Marx und Engels Gesamtausgabe, que son las obras completas de Marx y Engels, donde se están editando un conjunto de manuscritos que antes no estaban disponibles al público. Y bueno, va a ser muy interesante en ese contexto leer el Capital, el tomo 2 del Capital, y bueno, estamos haciendo también una cuestión de revisar esos textos para saber qué tanto Engels alteró, digamos, el tomo 2 del Capital y qué tanto tomar en cuenta las ediciones del tomo de las Mega 2 puede generar nuevas lecturas, ¿no? Entonces estamos en esa discusión, hemos estado revisando también a la luz, digamos, de lo que está pasando en la actualidad, diferentes temas a partir de la crítica de la economía política, entre los cuales destaca la inteligencia artificial. Recientemente Adrián y Alberto publicaron un artículo que fue producto de la discusión de este seminario, donde aplicaron categorías del tomo uno del Capital para estudiar la inteligencia artificial, y se puede consultar el texto en la revista Tlatelolco. Y bueno, tenemos un proyecto editorial que vamos a sacar adelante, un libro de crítica de la economía política para mostrar la vigencia metodológica, la vigencia teórica, la vigencia y relevancia también para estudiar fenómenos contemporáneos, dentro de los cuales está temas que tienen que ver, además de la inteligencia artificial, geopolítica, el mundo del trabajo, cuestiones que tienen que ver con economía social y solidaria, cómo podemos repensar la civilización contemporánea desde otra perspectiva que también desmonte los mitos de la modernidad capitalista. Y bueno, en ese contexto hemos estado haciendo este seminario, que ha sido un seminario que es la evolución de un seminario previo, que era el seminario Vuelta a Marx. Ya después de que se hizo el seminario Vuelta a Marx, digamos, como producto de todo ese trabajo, se generó este seminario de El Capital. Y bueno, ha sido un seminario muy interesante en la medida en que ha llegado mucha gente de diferentes disciplinas, de diferentes geografías. Tenemos colegas que se conectan desde Colombia, desde Argentina, desde diferentes partes de la República Mexicana, y en ese sentido estamos muy contentas y contentos porque este seminario precisamente lo que busca es mostrar la importancia de la crítica de la economía política y desde el CIDE reivindicar este estudio de teoría crítica, de crítica de la economía política, porque es importante, porque es muy importante que en las ciencias sociales Marx tenga un lugar relevante, no que tenga un lugar, digamos, como una pieza de museo en algún curso aislado, sino que sea el eje de investigaciones de relevancia, ¿no? Entonces, en ese contexto, ya estamos en el tomo 2 del Capital. Ya hemos logrado hacer una lectura colectiva del primer tomo, del tomo uno. La verdad es que eso nos pone muy felices, y ahora vamos con el tomo 2. Y para ello lo que estamos haciendo es invitar a que se lea
la versión del siglo XXI, la versión que aquí tiene nuestra compañera Carolina, que es esta. También la hemos enviado por internet para que la tengan disponible en PDF. Y bueno, también quienes quieran leer los textos en inglés o lo quieran revisar, si alguien sabe alemán, los textos que están en alemán también se les puede enviar. La cuestión es que queremos hacer un ejercicio de relectura de la obra de Marx desde un punto de vista que sea relevante, ¿no? Que sea relevante y que acompañe los procesos actuales de transformación. Entonces, en ese sentido también estamos muy contentos y contentas de tener a nuestra compañera de Mil Batallas, compañera que además ha estado haciendo la reivindicación del marxismo en diferentes medios de comunicación, en la academia, que además ha estado haciendo investigación de primerísimo nivel. Recientemente entró al SNI, este SNI 1, nuestra compañera Carolina Hernández, y bueno, le damos la bienvenida y les pido un fuerte aplauso para nuestra compañera Carolina, que además es economista, es maestra en estudios latinoamericanos y doctora en economía. Entonces le damos una cordial bienvenida a nuestra compañera. Bueno. Y bueno, la dinámica de la sesión va a consistir básicamente en que nuestra compañera va a exponer más o menos entre 30 y 40 minutos el texto, y ya después damos un espacio para rondas de intervenciones del público. Entonces, como lo hemos estado haciendo en otros momentos, hay que levantar la manita, quienes estén conectados desde allá, y quienes estén conectados y presentes desde acá, pues igual hacemos la manita hacia arriba y participamos. Y le damos la palabra a nuestra compañera Carolina. Adelante. Podemos poner la presentación para que los compañeros vayan viendo. Claro que sí. Pues yo quiero agradecer enormemente aquí al CIDE. Siempre es un gusto venir, pues como dice Josafat, hacer las batallas conjuntamente con Ruth, con él, con Oscar, con todas y todos los que nos están ahora acompañando, sobre todo porque pues nos hace falta mucho afinar nuestro método, nos hace falta mucho pensar la problemática con miras a la solución, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo les estoy presentando este capítulo con el cual se va a iniciar precisamente el tomo 2, es el volumen cuarto de la editorial Siglo XXI, que se titula El proceso de acumulación de capital. Nosotros vamos a ver la primera sección, que se titula La metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas, particularmente el capítulo 1, que es el ciclo del capital dinerario. Y me permito pues hacer una confesión, porque este capítulo no lo tenía considerado hasta antier de presentarlo, pero cuando se presentó la oportunidad de hacer la modificación lo hice con mucho gusto, porque en el 2017, con el concurso de oposición en el que participé en la UAM, el tema que nos solicitaron para el ensayo era crisis. Entonces yo dije, a ver, es de economía política, y este tomo me fue de gran utilidad, particularmente los capítulos que ahora vamos a exponer, porque lo que me he planteado es justamente compartirles ese elemento de vigencia. Se puede utilizar desde pues los elementos metodológicos que están contenidos en este libro para hacer explicaciones de vigencia, y creo que no me fue tan mal porque ganamos en la plaza, ¿no? Entonces, aquí lo que me he propuesto para el día de hoy es, por supuesto, presentarles cómo está constituido este capítulo y los elementos que considero que nos pueden incentivar a la discusión. Por eso es que vamos a escribir la ubicación de las fases de la circulación global del capital, tal y como se exponen en el capítulo, pero con el antecedente que les acabo de compartir, también me propuse en esta presentación plantear los escenarios de interrupción del ciclo de capital como una introducción a lo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, para que ustedes no crean que este es un texto demasiado técnico, sino que tiene una riqueza metodológica y propositiva que considero que nos puede ser de gran utilidad para las investigaciones que estemos haciendo desde nuestros respectivos campos,
o bien para que podamos hacer el análisis de los momentos actuales, porque estamos en un mundo pues bastante convulso. Entonces, de manera muy general, podemos ver el proceso cíclico del capital en esa primera presentación. Si nos damos cuenta, vamos a abordar 3 fases, tal y como se plantean en el capítulo. En la primera fase, vamos a ver al capitalista que va a aparecer en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo como comprador. Aquí es muy interesante que nosotros veamos los 2 mercados a los cuales desde los cuales nos vamos a insertar en la primera fase y cómo se va a dar este movimiento dialéctico para la compra y venta desde las 2 visiones. En la segunda fase vamos a ubicar pues este proceso que se da a partir del consumo productivo por parte del capitalista. El capitalista en la primera fase te dice se ubica en el mercado, en la segunda fase sale momentáneamente del mercado, pero es porque justamente va a ser consumo de las mercancías que adquirió en el mercado, y estas mercancías tienen sus particularidades como las vamos a ir delineando. Y en la tercera fase, el capitalista torna al mercado, pero ahora como vendedor, ¿no? Aquí vamos a ver la mercancía que va a presentar en el mercado en esta tercera fase, y es por medio de la cual se efectúa el acto de circulación MD. Para ir abordando la primera fase, es importante que ubiquemos que MD va a representar esta conversión de una suma de dinero en una suma de mercancías. Esto va a ser para que el comprador pueda efectivamente transformar su dinero en una mercancía y a su vez el vendedor pues adquirir este dinero para hacer su reproducción particular, ¿no? Entonces, vemos que la particularidad de las mercancías que va a adquirir el capitalista en esta fase es que por una parte va a comprar medios de producción y por la otra fuerza de trabajo. Es interesante ubicar los 2 mercados que son completamente distintos. Por un lado tenemos el mercado propiamente de mercancías y en el otro tenemos el mercado del trabajo. Sabemos por los capítulos que ya hemos visto que el precio que se va a dar por la fuerza de trabajo se denomina salario, y es por medio del cual se lleva a cabo esta acción en el cual el poseedor de la fuerza de trabajo ofrece a la venta esta mercancía para el intercambio capitalista. En este capítulo Marx no desarrolla las condiciones por las cuales se presenta el escenario en el cual no solo se pueda vender la fuerza de trabajo como mercancía, sino que ya se está sentando, y es muy interesante porque esto nos lleva a hilarlos con los capítulos que ustedes vieron anteriormente y que entiendo que ya se tiene justamente el resumen, ¿no? Entonces sabemos que el salario va a ser el precio de la fuerza de trabajo que se va a pagar al poseedor, y esto le va a dar al capitalista la capacidad de disponer de los factores para producir con el ánimo de que el valor sea mayor a los elementos que se producen en el proceso siguiente o en la fase siguiente. Aquí el dinero nos va a aparecer como un primer portador del valor de capital. Por lo tanto, el capital dinerario va a ser la forma con la cual vamos a representar esta primera fase, y el dinero va a ser visto como la forma en la que se va a adelantar el capital. Entonces, vemos que el comprador, visto desde el lado del comprador, estará D-M, que quiere decir que el dinero va a comprar la fuerza de trabajo, y para el vendedor, es decir, el obrero, la compra va a ser fuerza de trabajo por dinero. En esta primera parte de la metamorfosis de la mercancía es un punto nodal que se vio en el libro 1 del capítulo 3 de El Capital precisamente. Y si nosotros vemos todo esto en conjunto, ubicamos que desde el lado de los obreros se va a presentar la fórmula
fuerza de trabajo, dinero, mercancía, es decir, la forma general de circulación de la mercancía, la forma de reproducción simple de las mercancías, ¿no? Entonces, en general se va a considerar que el dinero que compra la fuerza de trabajo va a ser el rasgo característico de la producción capitalista, porque bajo la forma del salario es como se va a comprar el trabajo con dinero. Lo característico de este proceso es que no se puede comprar propiamente no se puede comparar la compra de mercancías en general con la mercancía fuerza de trabajo, porque esa es la particularidad del sistema capitalista, precisamente que la fuerza de trabajo aparezca como mercancía. ¿Por qué? Porque las implicaciones son pues muy interesantes, ¿no? Vemos que a partir de este intercambio mercantil se va a activar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, porque solo a partir de aquí es donde se va a hacer posible que el trabajador se ponga en contacto con los medios de producción. En otras palabras, vemos que estos medios de producción se van a contraponer al poseedor de la fuerza de trabajo como una propiedad ajena. Y de esto lo describe muy bien el autor en este capítulo, particularmente en la página 37, donde te va señalando por qué se puede gastar el dinero en esta forma y por qué la fuerza de trabajo se encuentra pues en un estado de separación respecto a los medios de producción, que es una de las características que vamos a ver precisamente en el capital. Entonces, dicho de otro modo, aquí en este capítulo va a haber un aspecto fundamental para los que estemos interesados en estas desigualdades económicas, porque te da cuenta de la distribución, pero no de la distribución típica, esta distribución de los medios de consumo, sino que te está mostrando cómo se da la distribución de los elementos de la producción misma. De ahí que sea un elemento de suma radicalidad, porque es el proceso productivo mismo. Trasladándolo un poco en la actualidad, podemos pues hacer el vínculo con la problemática que se presenta actualmente a nivel mundial con estas políticas, incluso arancelarias por parte de Estados Unidos, donde muchísimos economistas se limitan a una interpretación mercantilista porque todo el análisis lo hacen a partir de las balanzas comerciales. Y dices, eso es un gran error, se supone que ya superamos el mercantilismo desde el momento en que vimos la importancia de la esencia de la producción. Desde ahí están los elementos de distribución que van a potenciar las nuevas relaciones. Entonces, aquí lo dejo como un primer punto para que cerremos la presentación, ya viendo de conjunto los elementos que podemos espejear con la realidad, y que yo estoy aquí nada más mencionando algunos, pero por supuesto que son diversos, ¿no? En la fase 2, aquí ya vemos la función del capital productivo. Vemos que hay una transformación del capital dinerario en capital productivo porque ya se consumen las mercancías que fueron adquiridas, ¿no? Y este consumo es un consumo que nos lleva a delimitar, a analizar el proceso del trabajo mismo. En el documento te muestra esta fórmula de dinero, mercancía, fuerza de trabajo, 3 puntos P. Esos 3 puntos nos van a indicar que la circulación del capital está interrumpida, pero que su proceso cíclico va a continuar, y yo les dije al inicio que son 3 fases las que vamos a analizar para ver toda esta ciclicidad. Entonces, aquí lo que nos interesa analizar son las series de combinaciones de la fuerza de trabajo y de los medios de producción que pueden derivar en cada uno de estos procesos productivos. En especial nos interesa analizar las distintas formas de producir en distintas épocas y bajo contextos particulares. Y esto lo menciono por el interés que tienen en inteligencia artificial, ¿no? Podría ser ahí un vínculo interesante de ver cómo en la primera fase se va delimitando la distribución de los factores de producción, y ya en esta fase te va pues a enunciar
la importancia de las combinaciones. Yo dije, es un alumno muy participativo. La importancia de las combinaciones de estos dos elementos. Entonces, si bien la fuerza de trabajo solo va a ser una mercancía en manos de su vendedor, que es el asalariado, aquí ya podemos ver este ciclo cuando pasa a manos del comprador, que es el capitalista, y hace uso efectivo de esta mercancía adquirida. Entonces, en esta fase también podemos ir analizando cómo la fuerza de trabajo humana no va a ser por naturaleza capital, de la misma manera que los medios de producción tampoco van a ser de forma natural capital. Y ahí es donde reside el carácter social específico de las condiciones determinadas que se han desarrollado históricamente. Entonces, este proceso yo creo que es de los más interesantes, pero no voy a profundizar en él porque es objeto de los siguientes capítulos y no quiero hacer spoiler a las siguientes presentaciones, pero sí es fundamental que ubiquemos cómo se cambia la forma de organizar. Por eso en las imágenes pongo a una producción automotriz de principios del siglo XX y ahora el uso de los mecanismos más sofisticados en materia tecnológica aplicados al proceso productivo, que ese también es uno de los temas a tratar. Generalmente creemos que los principales desarrollos tecnológicos se expresan en los bienes de consumo. Error garrafal. Tenemos que ver el uso de la inteligencia artificial y toda esta sofisticación tecnológica específicamente en el proceso productivo. Entonces, ya que se analizó el proceso productivo, vamos a pasar a la tercera fase, donde tenemos M incrementada que tiende a D incrementada. Es decir, que pasa de su forma mercantil a cumplir esta función propiamente de mercancía como esta relación capitalista, ¿no? Entonces, mientras que el capital ahora valorizado va a permanecer en la forma de capital mercantil, eso nos va a dar una situación de inmovilidad dentro del mercado. Por eso es muy interesante que veamos en conjunto estas fases, porque no basta con que se produzca una masa de mercancías con M incrementada, sino que hay que entender que esta M es portadora de valor, de capital valorizado, pero tiene que recorrer toda la extensión de la metamorfosis, es decir, no se va a realizar la plusvalía a menos que se venda. Se tiene que vender para poder realizar este plusvalor. Por eso es que al cumplirse la fórmula anterior, se realiza tanto el valor de capital adelantado como el plusvalor. El plusvalor que ya sabemos va a nacer del proceso de producción y que en la siguiente fase de la circulación va a entrar por primera vez en el mercado de las mercancías. Entonces, si se dan cuenta, aquí necesitamos tener bien desarrollada la lógica dialéctica para entender que una misma cosa puede ocupar funciones distintas dependiendo del ciclo en el que se esté analizando y también puede variar su funcionalidad dependiendo el momento del ciclo en el que nosotros estemos ubicándonos. Entonces, la D incrementada va a existir como relación del capital. Vimos que en la primera fase la D aparecía como dinero que estaba puesto expresamente como capital dinerario. Aquí ya es un valor que se ha valorizado y que tiene la propiedad de valorizarse a sí mismo e incubar más valor del que él mismo posee. Entonces, es interesante analizar y discutir también esta fase por la diversidad de mercancías que se ve pues borrada o se ve desdibujada por la mercancía dinero, porque va a ser precisamente el dinero, como ya sabemos, y su forma de equivalente común a todas las mercancías, las que va a desdibujar la particularidad de lo que estamos aquí produciendo. Entonces, ahora que en este seminario estamos muy interesados en los conceptos, hay que ver la diferencia no conceptual
que se da entre la suma y los incrementos contenidos precisamente en D. No solo hay que pensar el concepto, sino el no concepto que está por este velo de toda la diversidad. Entonces, para cerrar el ciclo, hay que ver la diferencia entre D y D incrementada. Y esta D incrementada, ver los mecanismos de cómo vuelve a funcionar activamente dentro del mercado dinerario. Entonces, tanto M incrementada como D incrementada van a ser formas distintas de este capital valorizado. D incrementada va a representar la forma mercantil y D incrementada va a representar la forma dineraria del valor del capital valorizado, y eso es un elemento que tienen en común, ¿no? Entonces, en esta fase es como se va a cerrar la primera expresión del ciclo global. Por eso es que yo me permití hacer como parte de un guiño con mi concurso de oposición, donde presenté las bases para explicar las crisis, utilizar este capítulo, bueno, y los siguientes, me permitió ver las condiciones de interrupción del proceso de reproducción que da lugar a estos momentos de crisis, y ver la situación que puede dar origen a esta emergencia, ¿no? Para poder conectar, hay que recordar que en el capítulo se cierra con este apartado que es el ciclo global, y te está diciendo que este proceso global es un proceso cíclico. Te exponen las dos formas que va a adoptar el valor de capital dentro de las fases de circulación, que son las fases, como dijimos hace un momento, de capital dinerario y de capital mercantil. Y también su forma correspondiente a la fase de producción, que va a ser el capital productivo. Entonces, lo había puesto en una diapositiva, pero yo creo que lo borré al final. Pero en la página 59 de esta versión del capital, te habla de las distintas fases que se van desenvolviendo sucesivamente sin paralizaciones. Y es muy interesante cómo el autor describe de forma muy clara el proceso que nos puede ayudar para analizar los ciclos de crisis, ¿no? Te dice tal cual: si el capital se estanca en la primera fase, es decir, D-M, entonces el capital dinerario se congela convirtiéndose en tesoro. Si se paraliza en la fase de producción, entonces los medios de producción yacen desprovistos de función, de un lado, mientras que del otro la fuerza de trabajo permanece desocupada. Si la detención ocurre en la última fase, M incrementada, D incrementada, entonces las mercancías acumuladas que no se pueden vender obstruyen la fluencia de la circulación. Eso lo tenemos en la página 59, que es lo que nos da origen justo a esta presentación. Vemos que si en la fase que corresponda a la producción de plusvalía, que de acuerdo a nuestro esquema es la fase 2, se da una incapacidad de valorizar el capital, hay una crisis de producción de plusvalía. ¿Por qué? Porque la transformación del capital productivo en mercancía no permite justamente esta valorización. Pero también, como estamos viendo el ciclo, podemos ubicar que hay una crisis de realización de la plusvalía si esta no se vende. Es decir, si esta se queda estancada en esos 3 puntos que mencionamos. O sea, hay una mercancía que tiene un valor añadido, pero que no se logra expresar en dinero incrementado porque la demanda no permitió adquirirla, ¿no? Y ahí es donde se desenvuelven distintas teorías, particularmente las keynesianas, de las crisis por el lado de la demanda, que es la no realización de la mercancía. Por eso les puse estos 2 cuadritos. Una cosa es la plusvalía potencial y otra la plusvalía
realizada. Y esos son elementos que te expone el autor muy bien en este capítulo, de manera que podamos complementar también con lo que se va a desarrollar en el resto del tomo 2. Entonces, en resumen, vemos que se presenta el ciclo del capital dinerario, porque el capital industrial, bajo su forma de dinero, como capital dinerario, va a constituir el punto de arranque y cuando pasemos a la tercera fase, el punto de retorno. Es decir, se comienza con el capitalista como comprador, comprando dos mercancías específicas, medios de producción y fuerza de trabajo. En la fase 2 se transforma porque se hace efectivo este consumo productivo y se vuelve como parte de este proceso global al mercado, pero ahora en calidad de vendedor de la mercancía con estas particularidades. Y en esta fase de producción que Marx pone en el texto, función P, se va a constituir el conjunto de este análisis global, que es interesante ver cuáles son las mediaciones que se presentan entre la circulación simple y estos esquemas de reproducción ampliada que también pueden derivar de esta presentación. Creo que, no, ya no lo puse, pero si nosotros comprendemos bien este ciclo, nos va a ser muy sencillo en los análisis partir de los esquemas de reproducción simple a los esquemas de reproducción ampliada y ver incluso las bases para los procesos de industrialización que ahora tanto nos interesan. Lo que yo quise es compartirles que de este capítulo podemos sacar una serie de reflexiones de relevancia actual, como son las crisis, como son los procesos de industrialización, como son los escenarios incluso tecnológicos en materia productiva y hasta los economistas que estamos interesados en las desigualdades, entender la desigualdad estructural que se da a partir de la distribución en el proceso productivo, no la distribución última que ya se da justamente en el mercado. Entonces, yo dejaría hasta aquí la presentación, pues para el intercambio, ¿no? No, 30 minutos. Es más fácil. ¿Me muevo yo? No sé, una pregunta, Anaí, ¿se escuchan en toda la sala? De preferencia se tiene que acercar al Si quieres, ponte micrófono. aquí, como estábamos al inicio. Ajá, Sí, creo que me voy a poner. porque si no, no se escuchan. Claro. Sí, mejor. Que si quieres ahorita, Adrián, que tú quieras intervenir, igual te lo pasas para acá. Pero bueno, primero que nada felicitar otra vez a la doctora Carolina por esta presentación. Me pareció muy interesante, muy dinámica, me parecieron muy pedagógicos digamos, la presentación que se hizo. Me pareció muy sugerente también la manera en cómo conectas tanto con tu concurso oposición, pero sobre todo tema que ya había abordado. y la crisis, todo. ¿no? Totalmente. El ensayo era la crisis y yo dije, ¿desde dónde lo vamos a abordar de raíz? Claro, el tomo 2 del Capital. Y entonces se nota, digamos, ya desde ahora la relevancia del capítulo 1 del tomo 2 del Capital, precisamente porque lo que se está tratando es un tema de gran complejidad, que es el de las crisis. Y desde Marx podemos ver de manera muy precisa que hay una serie de hipótesis que sirven para estudiar fenómenos contemporáneos. Y uno de los temas que me gustaría enfatizar tiene que ver con una cuestión que vamos a ver a lo largo de todo el tomo 2 del Capital, que tiene que ver con una definición que hace Marx, que él va a decir que el capital se puede entender como valor en movimiento. Es decir, cuando hay este ciclo que expuso muy bien Carolina, que es el ciclo del capital dinerario, productivo y posteriormente mercantil, y otra vez el mercantil se convierte en dinerario, productivo, mercantil, todo el tiempo hay un círculo, ¿no? Y en ese sentido
se forma un circuito de valorización, que ese es el concepto que va a estar usando Marx en el tomo 2 del Capital, y todo aquello que sea parte de ese circuito es capital. Es todo aquello que esté en movimiento. Si, por ejemplo, tenemos una máquina que ya no se usa para producir, que ya no se usa para el comercio, que ya no sirve a la valorización capitalista, eso empieza a tener un proceso, uno, de desvalorización, dos, de depreciación y tres, incluso, hasta de destrucción de capital. Entonces yo creo que esa parte es muy interesante porque el capital, para que exista, siempre tiene que estar en movimiento. Y cuando de pronto se detienen los ciclos de valorización de capital, los ciclos de realización del plusvalor, me gustó mucho el cuadro que pusiste de que una cosa es la plusvalía en potencia y otra cosa es la plusvalía realizada. El punto es que cuando la plusvalía se queda en potencia y se detiene y no se vende, ahí hay un momento de crisis. Es decir, las crisis, una primera aproximación desde lo que está diciendo Marx aquí y lo que plantea Carolina, tiene que ver con un proceso en el cual las crisis son momentos en los cuales se detiene la valorización capitalista. Y creo que esa parte se vuelve muy importante, porque es ahí donde pueden emerger luego otras contradicciones, ¿no? Aquí me gusta siempre también en este tipo de discusiones sobre las crisis aludir al maestro de Óscar Rojas, que era Pedro López Díaz, que escribió un texto maravilloso que se llamaba Marx y las crisis. Y precisamente lo que presenta Pedro López es que Marx no tiene una sola teoría de las crisis, sino que uno puede encontrar múltiples posibilidades para las crisis. Y en ese sentido, esta es una de ellas. Pero podemos encontrar luego otras posibilidades de acuerdo con la interpretación que hace Pedro López Díaz, ¿no? Entonces es interesante porque en Marx vamos a encontrar diferentes maneras de hablar de las crisis y esta parte me parece muy importante. Lo otro que quiero enfatizar es que en la edición en inglés de Penguin les recomendaría mucho revisar el prólogo escrito por Ernest Mandel. En español no está, ¿no? Pero digamos, si ustedes lo quieren buscar en español, lo pueden encontrar con un libro que se llama 100 años de controversias en torno al capital, ¿no? Y ahí están esos prefacios que escribió Mandel para cada uno de los 3 tomos del Capital. La verdad es que es muy interesante. Y un tema que es muy interesante es que cuando Marx habla en el tomo 2 de circulación y habla también de reproducción, estaría teniendo una visión diferente a la neoclásica en la medida en que Marx todo el tiempo está pensando, y aquí lo podemos ya ver en el capítulo 1 del tomo 2 del Capital, en la unidad producción-circulación. Es decir, Marx va más allá de lo neoclásico en la medida en que no es un circulacionista. No se queda solo en la apariencia del mercado. Marx todo el tiempo tiene en mente el mercado en unidad con la producción. Entonces es muy interesante cómo está ese círculo todo el tiempo como punto de partida, es decir, un capital dinerario, siempre el capital necesita invertir, necesitas dinero para echar a andar un negocio, vas al mercado, compra, digamos, el capital, los diferentes insumos que se requiere, pero se requiere un proceso de producción, un proceso de trabajo, un proceso de valorización para que surja el plusvalor. Y una vez que surge el plusvalor, se lleva otra vez la mercancía ya transformada y ya valorizada hacia el mercado, para que se convierta en capital mercancía. Y el capital mercancía se tiene que vender. Si no se vende, no cierra su ciclo. Entonces eso es muy interesante porque siempre Marx está pensando en la unidad producción-circulación. Mientras la teoría neoclásica, cuando teoriza acerca del mercado y uno ve, por ejemplo, las teorías generales de los mercados donde uno ve oferentes y demandantes, no hay producción. Lo único que se ve es circulación. Y en ese sentido, la economía neoclásica sería aparencial. En ese sentido, bien podríamos aplicar el término de economía vulgar, en el sentido de que se quedan en la apariencia.
Y en cambio Marx, como lo hemos estado viendo todo el tiempo en este seminario, siempre busca ir más allá de las apariencias. Bien lo dice, por ejemplo, nuestro compañero Oscar, ¿no? Que se ponen los lentes para ver más allá de lo evidente, ¿no? Es decir, más allá de lo evidente es ver más allá de la apariencia, llegar a la esencia, pero regresar, porque la esencia se manifiesta en la apariencia y se manifiesta en la ganancia. Es decir, en la ganancia del capital se manifiesta el plusvalor. Y esto es un tema que me parece muy importante que se tenga, digamos, en cuenta en este tipo de discusiones. Ya luego vamos a ir viendo más elementos que durante todo el siglo XX hubo una gran discusión del tomo 2 del Capital, en particular de la sección tercera, no vamos a hacer spoiler, pero gran parte de la discusión que hubo con Rosa Luxemburgo, que hubo con los llamados marxistas legalistas que había en la época de Lenin y que había también de parte de los marxistas que tenían mucha interacción con Vera Zasulich y ese sector que se hacían llamar los narodnikis, que eran los famosos populistas, tiene que ver con el tomo 2 del Capital y en particular con la idea de industrialización. Me gustó mucho esa conexión que hiciste del tema de también de pensar los aranceles y de pensar cómo desde el punto de vista marxista también se puede dar cuenta de estos fenómenos complejos como son los aranceles trompistas y cómo todo eso altera de alguna forma los circuitos de valorización del capital. Y bueno, yo termino ahí con esta pequeña intervención porque me pareció sumamente interesante lo que expuso nuestra compañera Carolina. Y bueno, le damos la palabra primero a nuestra, bueno, ahorita al compañero, a la compañera Lorena, y después de Lorena le vamos a dar la palabra a Adrián. Entonces, adelante, compañera Melba. Buenas tardes. Una duda. Cuando se dice apariencia y esencia, ¿tiene que ver con el mismo método de Marx? Esa sería una duda. Y la otra, este ciclo del capital, cuando se dice que hay una crisis, entre otras variables, porque no se vende la mercancía, también es porque se vende por debajo del costo. Esta sería otra pregunta. Y la otra, si tiene que ver este ciclo de la crisis del plusvalor, la ganancia media, cuando hay problema con la ganancia media. Sería eso, gracias. Gracias. Le damos la palabra a Adrián y luego a nuestra compañera Erika. Ya ahorita. Bueno, a ver si se escucha, voy a hablar un poquito más alto. Tengo una pregunta que retoma un poco la reflexión que hemos estado planteando no solo hoy, sino en el texto que fue aludido. Y creo que la gran cuestionante que entra en este proceso y en estos diversos estadios de los que hablas, esta incógnita queda en qué ocurre o en qué medida la inteligencia artificial interrumpe o transforma esta lógica de lo que tú llamas metamorfosis, al permitir que el capital incremente su valor, ¿no?, sin mediación directa del humano. Sustituyendo en este caso, digamos, como la M de mercancía, ¿no?, productiva, por lo que yo desde mi lugar de la semiótica diría que es sustituida por un signo autogenerativo que opera como un simulacro de producción. O sea, lo que nos entregan las inteligencias artificiales hoy y por lo cual nosotros pagamos por ellas es por una producción que se genera sin necesidad de la mediación de un especialista atendiendo a la pregunta específica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿No? Dicho de otra manera, si estamos ante una nueva forma de plusvalía algorítmica o simplemente se acelera la expropiación del tiempo vital que Marx ya había más o menos diagnosticado. Eso por un lado. Y por otro, ahorita con respecto al comentario que hace Josafat, que creo que, digamos, por motivos didácticos, haces esta como
definición de la economía neoclásica como algo que estudia la circulación o que prioriza la circulación y no la producción. Eso me hizo pensar mucho en el contexto estadounidense y lo que pasó para que hoy esté donde esté, ¿no? Y básicamente es el hecho de que hubo, vamos a decirlo así, como un cambio de modelo en los 70s, en donde entra el tema de la financiarización, los grandes capitales se van a otros lugares, y no sé si, y que muchos autores denominan este cambio como convertir a Estados Unidos no en una sociedad productiva, sino en una sociedad consumista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre con el vacío que queda, ¿no? con estos procesos que requieren necesariamente de la producción? No es que no se produzca en Estados Unidos, pero ¿qué ocurre con el vacío que queda ahí? Y si eso nos puede explicar por qué autores empiezan a hablar más de la mercancía, no tanto como algo meramente material, ¿no? Sino como algo simbólico que lleva al consumidor a consumir en esta lógica. Esos son un poco como los vectores que me gustaría como abordar en torno a los dos temas, que uno fue la inteligencia artificial y el otro pues esta reflexión que creo que es pertinente porque han habido cambios, ¿no? Y esos cambios hoy se traducen en una crisis que está a punto de explotar, ¿no? En fin. Muchas gracias a nuestro compañero Adrián. Le damos la palabra a nuestra compañera, la doctora Erika Paz. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias, Carolina, por la exposición. La verdad es que iniciaste justo con lo que yo estaba pensando, con esta idea de que al leer este capítulo se me hacía sumamente técnico, ¿no? Yo decía, bueno, necesito poner como en orden mis ideas, ¿no? Y poner todas las fórmulas matemáticas que nos está aquí planteando para lograr entender el método que está detrás, ¿no? Porque la verdad sí se me hizo como muy complejo, aunque cuando también lo estaba leyendo pensaba yo en esta cuestión de la mercancía y que todo el tiempo estamos adquiriendo mercancías, ¿no? Y entonces lo relacionaba a su vez con el tema de la basura y la gran generación de basura y el medio ambiente, ¿no? Que está completamente agonizando en este momento, ¿no? Y pensaba además también en los salarios y en el valor que se le da a la fuerza de trabajo y no más, bueno, y pensaba en tantas injusticias sociales, ¿no? Y en los trabajos meramente precarizados que dices, esto es una locura, cómo se está sacando esta fórmula, ¿no? Con respecto a nuestra fuerza de trabajo. Y otra cosa súper interesante que también me hizo así como que me desveló, ¿no? Algo como una idea que tenía bloqueada, que era precisamente la cuestión de señalar que en realidad, ¿no? Tú estás comprando con tu fuerza de trabajo, ¿no? Lo que significa el salario, pues, y que eso en general no se percibe o no somos conscientes de eso, o sea, somos conscientes y sí, pero no lo hemos como ya llevado, ¿no? A nombrarlo como tal. Y entonces pensaba en que eso es sumamente importante, empezar a movilizar esas categorías, ¿no? Que creo que eso podría ser yo, ¿no? Desde una perspectiva más de socióloga, ¿no? Politóloga, ¿no? Que nos podría ayudar mucho más a ir creando conciencia, ¿no? Sobre cómo estamos contribuyendo mediante el consumo, ¿no? A este gran capital que deja un montón eh, pues de daños, ¿no? Medioambientales. Ahora que estaban hablando sobre la cuestión de la crisis, bueno, a mí me generan más dudas que respuestas, la verdad, tu exposición, como también el resumen o la síntesis que nos está haciendo Josafat, y que efectivamente, digo, o sea, tendré que ponerme a ello porque es un capítulo de Marx, del Capital, que yo no había leído, ¿no? Entonces, sí me queda pues muchas dudas con respecto a cómo afecta, ¿no? El capital
a la reproducción de capital en la economía, ¿no? Y bueno, luego también, ¿no? Por acá había anotado otra pregunta, espérenme tantito. Ay, no, ya la perdí, pero bueno, si en un momento más igual las pongo en el chat, es que aquí entre tantas notas se me pasó. Pero en general sí me gustaría que profundizaras, Carolina, un poco más sobre esta cuestión de las crisis económicas, ¿no? Porque también considerando en la década de los 60, 70, ¿no? El fenómeno de la transnacionalización afecta también, ¿no? A las economías de los estados latinoamericanos en esa época en particular, ¿no? Y considerando a la vez también que, bueno, pues que empiezan a incursionar en este modelo de Estado, ¿no? Y también de capitalismo, pero que también se ve o se observa otro fenómeno que es la transnacionalización de la economía, ¿no? Y cómo esto viene a afectar también políticamente a los contextos latinoamericanos en particular. Pues bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, compañera Carolina. Entonces le damos ahorita la palabra a Carolina. Digo, perdón, Erika y ahora Carolina. Perdón. No, pues agradezco mucho las preguntas. La verdad es que siempre nos vamos con más preguntas. De eso se tratan los seminarios. Y me voy a ir en orden inverso, ¿no? En efecto, yo comparto, bueno, traté de ser muy empática para las personas que no estudiaron economía y que de repente les puede asustar mucho justo las fórmulas. Por eso es que me permití hacer la presentación. Y además porque en distintas disciplinas se lee el Capital, pero se llega solo al tomo 1. Los economistas sí estamos obligados a leer los 3 tomos, pero generalmente, bueno, conozco profesores de que dicen de dar economía política que no han leído los 3 tomos y lo dicen de forma, no sé, pues ridícula. Yo lo vería con un orgullo ridículo, ¿no? Había uno que decía que era marxista y que no era crítico. Bueno, hay muchos así, ¿no? Y muchas. Entonces, ver, pues, con mucha seriedad cómo se aborda este tema nos puede ayudar a ordenar las ideas, ¿no? Por eso los seminarios son muy enriquecidos, porque te dan cuenta del contexto, de las discusiones, de todos los elementos que giran en torno a las 40 páginas que integran este capítulo, pero cada quien va a ir profundizando de acuerdo a lo que va practicando, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho cómo vamos asimilando este tipo de enunciamientos. Algo en común con las intervenciones es que les hizo sentido la palabra crisis. A mí también me hizo sentido, por eso la comencé, ¿no? En este capítulo no menciona jamás la palabra crisis, pero es tan bueno el método que te permite plantear los escenarios. Por eso yo comenté que cuando me dijeron hazte un ensayo rápido de crisis, dije me voy a la raíz porque ya ubicas justo la estructura. Recuerdo, y eso que no lo revisé anoche, pero recuerdo que planteé los 3 escenarios de crisis, los 2 que les mostré y los fui comprobando y me di cuenta que particularmente para el caso de México, que era el que me interesaba, no se daba una crisis de plusvalía, porque la plusvalía había incrementado. Me parece que en este seminario alguna vez di los datos del incremento en la explotación de las industrias manufactureras, que Marx cuando escribe El Capital te habla de una plusvalía del 100%, pero en la manufactura mexicana yo estimé que era del 800% la tasa de explotación. Entonces dije, evidentemente no hay una crisis que podamos ubicar en la primera fase. Me fui después a ver la de la realización y dije, tampoco es una típica crisis como la que menciona Erika en los 70 por caída en la tasa de ganancia. Entonces dije, bueno, hasta aquí estos 2 escenarios de crisis de acuerdo al capítulo. En mi ensayo lo que concluí es que era una crisis de acumulación justamente por el patrón neoliberal y ahí mostré los elementos que derivaban en crisis. Y lo menciono porque en efecto
Marx te da los elementos metodológicos para que tú vayas analizando los escenarios concretos y vayas comprobando cuál es el que se cumple. Yo comprobé 2, no salieron, dije acumulación tercera, y es hasta ahorita lo que se mantiene, ¿no? Por lo que tuvimos en el patrón de acumulación neoliberal. He revisado literatura y no hay una comprobación que me haga desdecirme, ¿no?, de lo que había planteado en ese ensayo. ¿Y por qué lo menciono? Porque si Erika está interesada en esta transnacionalización, yo sí invitaría a que analizáramos la transnacionalización del proceso productivo en sí mismo, ver cómo hay una fragmentación y segmentación de la producción. Ya estamos en un escenario productivo que comprende Canadá, Estados Unidos y México para el caso particular. Entonces ahí todas estas estimaciones, incluso de plusvalía y demás, se ven modificadas por la necesidad de una actualización metodológica para ir avanzando. En materia de salario, que es otro de los puntos que también se enunciaron en esta primera ronda de preguntas, desde Erika podemos ver pues cómo hay una discusión interesante, al menos entre dos escuelas económicas, dado lo que a ti te aqueja y que comparto 100%, Erika. Para los economistas liberales, el salario se determina por la productividad marginal del capital. Para los marxistas, el salario se determina por el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, dado que expusimos aquí que la distribución de raíz se da entre la forma en que organizas la producción, si tú determinas el salario por la productividad marginal del capital, evidentemente estás priorizando un interés. Pero si dices, es el valor de la fuerza de trabajo, es decir, cuánto de lo que me pagan se representa en las mercancías que yo necesito. En este momento y en este país necesitamos una serie de mercancías que constituyan la canasta obrera, no solo la canasta alimentaria, que son los principales estudios que se hacen, y sabemos incluso el contenido calórico mínimo que necesitamos para nuestros alimentos, pero también dentro de la canasta obrera ya están los smartphones, incluso están los aparatos que nos conectan con la inteligencia artificial. Entonces decir, a ver, yo necesito estas mercancías, por lo tanto el valor de la fuerza de trabajo tiene que ser la expresión del salario, y ahí es una discusión política, por eso es que la enuncio, Erika, porque ahí te das cuenta que hay una teoría económica para los capitalistas que te dicen es la productividad marginal del trabajo porque me conviene pagarte menos, pero la economía política de los trabajadores, que es la que está impulsando Marx, te dice tiene que ser lo que el obrero necesita para reproducirse. Y si un obrero vive en Islandia y necesita chamarras North Face de 16,000 pesos, eso entra en la canasta obrera porque es la condición para poder reproducirse. Y ahí encuentras estos elementos. Espero haber aportado, y si no, seguimos la discusión. En el caso de Adrián... Totalmente, muchas gracias. Súper. En el caso de Adrián, a ver, yo sí necesitaría un poco más de información porque soy muy neófita en lo de temas de inteligencia artificial. Ubico algunas para consumo, pero no tengo una claridad en torno a la utilización de la inteligencia artificial para procesos productivos. Por ejemplo, en la imagen, sé que ahora se utiliza mucha inteligencia artificial en la industria automotriz y en las industrias principales de exportación. En todas las industrias, de hecho, recordaba que como parte de mi tesis doctoral me fui a la Ford en Hermosillo y yo bien ingenua llegué con los trabajadores diciendo, ¡ay, la robotización!, ¿no? Ya va a venir, porque había un artículo en la CEPAL que había salido en 2018 que decía que en 2019 el precio de un obrero que pone tornillos iba a ser más caro que un robot que hace lo mismo. O sea, ya los avances tecnológicos. Entonces yo llegué diciendo, oye, ¿qué opinan de que va a venir la robotización?
Y los trabajadores me dijeron, desde 1986 nosotros tenemos 16 robots, o sea, trabajamos con eso y no tenemos la preparatoria. Entonces ahí es cuando dije, uy, creo que soy muy neófita en temas de aplicación, lo cual es un grave error para un economista, que después me puse a estudiar porque me dieron una super lección los trabajadores, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo se podría expresar en los procesos productivos y cuáles son los eslabonamientos que generan? Porque también la inteligencia artificial es creada por los trabajadores. Lo que yo sí puedo percibir es que se presenta una contradicción en términos de Marx entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el sistema social. Históricamente hemos modificado nuestras relaciones sociales, pero no nuestra tecnología. Cuando se descubrió la rueda, estábamos en épocas de las cavernas, pasamos al esclavismo, feudalismo, capitalismo, siguiendo la linealidad europea, y nunca se renunció a la tecnología rueda, tampoco se renunció a la tecnología arados, tampoco se renunció a la tecnología poleas y todas esas tecnologías, pero sí han cambiado las relaciones sociales de producción para que se puedan seguir impulsando justamente estas tecnologías, porque la inteligencia artificial perfectamente permitiría que más familias obreras pudieran disponer de tiempo para convivir con sus hijos. Eso sería como lo ideal, ¿no? Tú dices, ya no necesito a alguien que me esté haciendo procesos burocráticos o solicitar información tal, porque la inteligencia artificial me lo hace rapidísimo. Pero ¿qué haces con esa liberalización del tiempo? Entonces ahí es donde digo, creo que necesitamos estudiar no solo el desarrollo de las fuerzas productivas, sino las relaciones sociales de producción. Marx desde el primer tomo te dice, para el proceso productivo hay una relación con la naturaleza y esa relación entre el ser humano y el ser humano. Entonces, pensemos la doble dirección en las relaciones sociales que te produce la inteligencia artificial en sí misma. Creo que es lo que podría aportar para el análisis de algo que todavía no tengo muy claro, de la aplicación de inteligencia artificial en el proceso productivo de las industrias. Y pienso en términos industriales porque es el parteaguas de donde se desarrollan muchos de los patrones sociales. Pensemos en el proceso de industrialización de las grandes potencias y sobre todo en las industrias más avanzadas. Esa fue una discusión que yo pues presenté en mi tesis, donde dije voy a estudiar la industria automotriz porque se supone que es lo más desarrollado hasta el momento, y por supuesto que encontré grandes contradicciones, porque decía aquí ya hay uso de estos sistemas de just in time, ya hay uso de CAD/CAM, que es no sé, o sea, sistemas computacionales avanzados en el proceso, pero que vienen de tiempo atrás y que es muy específico. Entonces, si tú me das una industria donde se tenga inteligencia artificial bien aplicada, podríamos hacer el análisis, pero viendo el impacto en las relaciones sociales, con base en lo que dice Marx, por supuesto, viéndolo desde el lado productivo. En el caso de lo que menciona Lorena, muy vinculado también con las crisis y los tipos de crisis que mencionó Josafat, ¿no? Analizar y ubicar el ciclo del capital con este pensamiento dialéctico te permite ubicar los escenarios de crisis. Yo mencioné que en 2017 decía, por supuesto que hay una crisis de acumulación, y ahí lo mostré, pero no sé ahora cómo sean las variables, porque viendo los censos económicos 2025 me doy cuenta que hay un cambio sustancial en las relaciones sociales de producción en las principales industrias que conforman el Plan México, que son las en que me estoy concentrando, comenzando porque las remuneraciones se han incrementado en más del 70% promedio. Hay industrias que sus remuneraciones aumentaron más del 90%, y si eso no es un cambio sustancial, yo no sé qué es. Y dices, bueno, entonces cuando miden la productividad, te dicen mucho, ¿sabes que la productividad está decreciendo? Y tú dices, por supuesto, si utilizas valor agregado entre remuneraciones, te va a salir una productividad decreciente porque le estás pagando más a tu trabajador. Pero si lo analizas a partir de las horas de trabajo, es otro dato. O si lo analizas a partir de la población ocupada,
es otro dato. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo con mucho detalle cómo comprobar las hipótesis que se vayan planteando, pero que en este capítulo te da para mucho, ¿no? A mí me gusta mucho el capítulo 2 y me explota la cabeza el tomo 3 cuando ya todo se conjunta, ¿no? Entonces solo se los comento para que vayan entusiasmándose, para que cuando lleguemos a concluir el tercer tomo ya todos estemos con el cerebro expandido. Me parece muy, muy interesante toda la discusión que se está dando. Solamente decir que es relevante tomar en cuenta que cuando Engels hizo, digamos, la preparación del tomo 2 del Capital, pues lo hizo en un contexto donde había una presión para sacar adelante la obra, y bueno, la obra salió adelante, pero es muy interesante ver cómo esta obra hoy la podemos reinterpretar, por ejemplo, considerando lo que son los esquemas de reproducción en relación con los manuscritos ecológicos de Marx, que todavía no se han traducido ni al inglés ni al español, pero por ejemplo Kohei Saito, que es un japonés que está metidísimo en la discusión en torno a la ecología de Marx y se metió a los Mega 2, él se puso a estudiar cómo la ecología fue tan importante que Marx dedicó muchísimo tiempo a estar escribiendo acerca de geología, acerca de lo que es la erosión de la tierra, la contaminación del agua, cuestiones que tenían que ver también con cuestiones acerca de la composición química, etcétera. Entonces él se metió mucho en esas discusiones y la pregunta era, bueno, ¿y por qué hizo eso, no? La respuesta tiene que ver con que la reproducción del capital no se hace, por decirlo así, sin una base material, y la base material en gran medida tiene que ver también con la naturaleza. Es decir, no solamente es la parte tecnológica, no solamente es el desarrollo industrial, como en gran medida se pensaba durante el siglo XX, pensando, por ejemplo, ya un poquito haciendo spoiler, sector 1, sector 2, sector 1 dedicado a la producción de medios de consumo, sector 2 dedicado a la producción de medios de producción y ese tipo de cuestiones, sino más bien también en relación con la naturaleza. Entonces esa parte es muy interesante para nosotros tener una mirada de estos tomos, también considerando que en Marx sí hay una visión de la naturaleza, porque suele haber esa crítica de que ustedes no van a encontrar la naturaleza aquí, pero en realidad es que sí lo hay, ¿no? Entonces esa parte creo que es una buena clave para tener una lectura afinada de este tomo, para desde una vez tratar de evitar esa lectura determinista que había en el siglo XX, en el marxismo-leninismo clásico, etcétera, pero sí tener esa visión, ¿no? Por otro lado, creo que es muy interesante, justo precisamente considerando los Mega 2, gran parte de lo que ha hecho, por ejemplo, Heinrich, que es un autor que ha hecho grandes interpretaciones de la obra de Marx, o por ejemplo Roberto Fineschi, que también estuvo en este seminario, bueno, estuvo en el seminario Vuelta a Marx, y dentro de lo que se hablaba tenía que ver con cómo Marx pone énfasis sobre todo en la noción de reproducción. Es decir, estamos hablando de sistemas complejos que se están constantemente recreando sus condiciones de producción, ¿no? Y en ese sentido se vuelve muy importante que subrayar que para Marx lo más relevante es hablar de cómo la circulación sirve para recrear las condiciones de la producción. Y la producción a su vez sirve para crear las condiciones de la circulación. Entonces es una unidad donde las dos partes se necesitan una de la otra. Por eso creo que es muy interesante, y aquí pues me gustaría también hacer pues o sea, retomar la idea de los sistemas complejos, ¿no? Que hoy podemos decir pues son una forma muy contemporánea
de cuestionar la idea de ciencia newtoniana, y hoy son profundamente aceptados en todo el mundo, etcétera. Pero en la época de Marx, Marx está pensando en algo muy parecido, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante para hacer también esta invitación a que leamos a Marx, no atribuyéndole una visión de ciencia newtoniana, porque luego también lo que hizo las interpretaciones de los esquemas de reproducción y del tomo 2 fue como volver neoclásico a Marx, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los trabajos de Morishima, que era un japonés, que vuelve neoclásico a Marx, ¿no? Entonces también esa parte es muy importante para evitar esas tentaciones y más bien avancemos en una lectura creativa, tratando de ver cómo Marx es un antecedente fundamental de los sistemas complejos, pero también con su propia especificidad. Esta noción de Wissenschaft, ¿no? De ciencia en un sentido de Alemania, ¿no? En un sentido de cómo entendían los idealistas alemanes la noción de ciencia, Hegel, etcétera, que no es una visión newtoniana, ¿no? Y durante mucho tiempo incluso autores marxistas de gran renombre como Manuel Sacristán Luzón llegó a criticar a Marx en esa parte de que se había equivocado porque Marx ascribe a la Wissenschaft, ¿no? Y de ahí pues lo que podemos decir es que en efecto Marx ascribe a la ciencia de Wissenschaft porque considera que es la mejor manera de producir una visión de la totalidad, ¿no? Entonces eso lo aleja totalmente de posiciones positivistas. Entonces también para hacer ese trabajo de no mirar a Marx con lectura positivista, sino más bien verlo desde un punto de vista hermenéutico. Y finalmente otra cosa que me gustaría también mencionar para ir acompañando esta lectura del Capital, es otra vez poner énfasis en la noción de crisis, que Carolina ahorita lo puso en el centro. Yo les hago muchísimo la invitación que puedan revisar este libro de Pedro López Díaz, que se llama Marx, Teoría y práctica de las crisis. Tiene varios de crisis y hay unas compilaciones muy buenas. Entonces es muy bueno para que se vea cómo hay una lectura que a mí me parece muy sugerente de ver en Marx una posición pluralista acerca de las crisis. Es decir, no se trata de construir una teoría única de las crisis a partir de las cuales se trata de explicar y de deducir todas las demás crisis empíricas que vemos a partir de una teoría específica. Es decir, por ejemplo, y eso es algo que pasaba mucho, o se le atribuye a Marx una posición que se le llamaba del subconsumo, o se le atribuye una lectura de las tasas decreciente la tasa de ganancia o sobreacumulación. Y entonces eran los debates que había entre marxistas para ver cuál era la teoría de la crisis que había en Marx, y era la teoría que se buscaba generalizar a todas las crisis. El gran problema con eso es que siempre se van a encontrar excepciones y se va a decir, pues esta teoría no explica esta crisis, como bien lo planteaba muy bien Carolina con su trabajo empírico. Entonces, para que no se tenga tampoco esa posición que en filosofía de la ciencia se le llama reduccionista, es decir, que se piensa que Marx hizo una serie de axiomas a partir de los cuales se deduce lo demás, o una serie de leyes fundamentales a partir de las cuales se deduce todo lo demás. Si pensamos de esa manera, estamos siendo newtonianos. Más bien Marx no tiene esa noción newtoniana de la ciencia, sino más bien es una visión de totalidad, es una visión de circularidad en el sentido hegeliano del término, donde la circularidad es una circularidad no viciosa, sino que es una circularidad ontológica que constituye el movimiento de las cosas. Entonces creo que esa parte es muy interesante, porque en Marx también vamos a encontrar, conforme vayamos avanzando en la lectura del tomo 2 y en particular del tomo 3, uno, lo que serían perspectivas multicausales, que eso está muy de moda en los sistemas complejos, y por otro lado, formas emergentes, que emergen a partir de la interacción de las partes. Es decir, cuando lleguemos al tomo 3 del Capital, y es ahí donde también quería subrayar que ahí a Engels le hizo falta trabajar esa parte, es que en realidad Marx no está pensando el tomo 2 y el tomo 3 del Capital como separados, sino que en realidad son momentos de análisis, pero cuando llega la síntesis en el tomo 3, al considerar la producción y la circulación juntas, emergen formas nuevas.
Y a partir de esa emergencia de formas nuevas es que surge una teoría acerca de lo que son las crisis, la realización del plusvalor, los diferentes tipos del capital, que Marx habla capital industrial, capital comercial, capital bancario, capital ficticio, rentismo, y a su vez pues van generándose diferentes visiones en torno a cómo se va repartiendo el plusvalor, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta para que se avance en una lectura, pues sí, más original, que es el sello de este seminario, que estamos avanzando en esa parte, ¿no? Así es, eso me gustó mucho. Es decir, estamos avanzando en una lectura no euclidiana, una lectura emergentista, una lectura que puede parecer muy cercana a los sistemas complejos, una lectura no lineal, una lectura que reivindica la dialéctica, pero la dialéctica en serio, ¿no? No la dialéctica en un sentido acartonado como en algún momento hubo de parte de los soviéticos, sino como realmente un método de investigación tal y como lo expuso nuestra compañera Carolina. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Miguel Eduardo. Gracias. Felicitaciones a la profesora Carolina por su segundo debut en la división. La oí atentamente el miércoles pasado. Ay, sí, he estado en Y jornada doble. dime, No, que sí, que he estado con jornadas dobles. sí, esa plusvalía está muy dura en el CIDE. Bueno, entonces, primero sobre un comentario sobre el método y otro sobre la crisis, ¿no? Porque en este capítulo 1 es muy importante retomar el punto del método. Cuando se anota que, que el capital adquiere diversas formas o que el capital reviste diversas formas en sus diversas fases y que adopta o abandona al repetirse el ciclo. Entonces ese concepto de ciclo, de movimiento, es fundamental. ¿Sí? Y anota Engels o Marx, ¿sí? Para comprender las formas en su pureza. ¿Sí? Ojo, Josafat, que no está hablando de esencia ni apariencia, sino para comprender las formas en su pureza, hay que hacer abstracción, en primer lugar, de todos los elementos que no tienen nada que ver con el cambio de formas y la constitución de estas en cuanto tales. Por eso, aquí se supone, como método de investigación, no solo que las mercancías se venden a su valor, sino también que esto ocurre en circunstancias invariables, ¿no? O sea que este análisis que presenta el capítulo 1 es como si no existiera movimiento. O sea, para analizar el proceso hay que ponerlo a velocidad cero, como se puede hacer pues, en todo proceso de investigación científica. Entonces, esa primera anotación sobre el método. Y segundo, sobre el problema de la crisis. Eh, entonces, este capítulo 1 tiene 4 apartados, o sea, las 3 primeras fases, la primera fase de M, la segunda fase capital productivo, la tercera fase M', D', y luego un cuarto apartado sobre el ciclo global. Aquí es importante hacer una nota histórica porque el manuscrito que utiliza Engels data del 2 de julio de 1878, o sea, es un manuscrito 5 años antes de la muerte de Marx, lo que puede decir pues que Marx no siguió escribiendo El Capital, sino que lo abandonó por otras disciplinas,
sino por el contrario, este manuscrito de 1878 comprobaría que Marx continuó trabajando este libro segundo en esa época, ¿no? En que pues aborda otros temas, fundamentalmente todo el tema de la agricultura, de todas las ciencias que tienen que ver con los procesos de la agricultura y luego el tema de la comunidad, ¿sí? Bueno, ahora, sobre el tema de la crisis, digamos que la crisis es importante pues recoger el planteamiento que hace Carolina sobre entender la crisis como crisis de producción de plusvalía, diferenciando la realizada de la plusvalía en potencia. Eh, pero yo llamaría la atención en el apartado 4, cuando se refiere al ciclo global, cuando anota sobre la crisis. O sea, cómo conectar este capítulo con lo que de manera brillante hace Carolina, que es el problema de la crisis. Dice, el proceso cíclico del capital es pues unidad de circulación y producción, incluye a ambas. En tanto, las dos fases, o sea, aquí ya el ciclo adquiere velocidad, en tanto las dos fases de M' de' son procesos de circulación. La circulación del capital constituye una parte de la circulación general de las mercancías. Y agrega, las partes constitutivas del capital productivo proceden del mercado de mercancías, así como en general el hecho de que el proceso de producción capitalista está condicionado por la circulación, por el comercio. El ciclo del capital dinerario no solo es producción de mercancías, él mismo solo se realiza mediante la circulación y la presupone. Y hay un punto que quería remarcar y es la denominada función de capital del plusvalor. Función de capital del plusvalor. Esa función de capital del plusvalor consiste en que primero hay un adelanto en forma dineraria y aparece de manera más concluyente cuando éste actúa en otro negocio que aquel del cual proviene. Y luego sin un movimiento de prima, o sea, de puntos suspensivos de prima, que explicó Carolina que los 3 puntos suspensivos es movimiento cero o velocidad cero en la circulación. Puede ser el primer ciclo de un capital, puede ser el último, puede considerárselo como la forma del capital social global. Es la forma del capital que se invierte por primera vez, ya sea como capital recién acumulado en forma dineraria, ya como capital antiguo que se transforma totalmente en dinero para transferirlo de un ramo de la producción a otro. En tal forma que la crisis en el proceso cíclico del capital depende de la velocidad de circulación del capital, o sea, a qué velocidad se da ese circuito en movimiento. Entonces, a más de entender la crisis, la forma como lo hace Carolina en términos de producción de plusvalía, es interesante como lo indujo Josafat, entender la crisis como la velocidad de circulación del capital. A mayor velocidad de circulación, más puede el capitalismo superar sus crisis. Y a menor velocidad, pues ahí es donde se dan las condiciones de acción política y subjetiva por parte de la clase para aprovechar la crisis y hacer la revolución.
Muchísimas gracias, Miguel Eduardo. Muy interesante tu comentario. No sé si quieras comentar sobre lo que él dijo. No, pues yo también agradezco mucho esta claridad y este método que nos comparte, porque en efecto, o sea, Marx nos está presentando de forma esquemática, por eso de repente Erika dice, ay, esto está complicado. Nos está presentando cuál es la lógica del ciclo del capital, pero coincido completamente con Miguel en que aquí nosotros tenemos que ver también los ritmos de aceleración, que es una de las constantes en el capitalismo. La velocidad y la aceleración no están presentes todavía en este texto, pero es fundamental para saber cómo se pueden presentar las crisis, porque no es solo que se detenga, sino también produce crisis que baje el ritmo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos nosotros también con este espíritu dialéctico que estamos desarrollando ubicar el momento y el tiempo. El capitalismo no se ha detenido, pero sí se presentan algunas crisis porque se ha ralentado en alguna de las partes. Y hay que ver también esta conexión con la naturaleza que mencionaba Josafat al inicio, que es una cuestión metodológica también. Para cerrar lo de Miguel y ahorita pasar a Josafat, también me gusta mucho cómo lo planteó. El trabajo de Marx y Engels siempre fue colectivo. O sea, no podemos explicarlos como dos personas que hacían su trabajo individual, muy subjetividad presente, ¿no? Los textos de cuando escribían en el periódico, Marx le decía, oye, Engels, ya los estadounidenses nos piden más textos, anda, escríbelo y yo firmo mi nombre, porque había mucha confianza, porque se conocía el método. Entonces, es muy oportuno este comentario de la nota histórica de 1878, no lo tenía yo en mente, pero en las biografías más recientes que han salido de Marx y de Engels mismo, también te muestran esta cercanía, incluso vinculando con el tema, Kohei Saito, por supuesto que he leído al menos 3 libros de él, te hace siempre referencia a este texto de Dialéctica de la Naturaleza de Engels, que es un texto muy interesante porque te muestran los grandes avances de las ciencias denominadas concretas o naturales, que eran fundamentales para comprender el desarrollo de las ciencias sociales. Estamos en esta evidencia de que fue un terrible error separar la ciencia entre concretas y sociales, porque los problemas que se nos presentan, pues sí requieren otra vez de esos trabajos de multidisciplina, transdisciplina, pero que nos limitan la cuestión, porque yo siempre he dicho, ¿de qué sirve hablar de forma multidisciplinaria si tenemos métodos distintos? Necesitamos transmétodo, porque de lo contrario es solamente una simulación de decir, yo desde mi disciplina que no sabes el método, no conoces nada, me voy a poner a dialogar ahí contigo, ¿no? Entonces, Kohei Saito, me gusta esta aproximación que hace, y vinculándolo con ese tema mientras los escuchaba, a mí también me gusta mucho para la cuestión metodológica un autor que es Fritjof Capra, porque te muestra el desarrollo de las ciencias, pero desde una visión oriental. Entonces, esta orientación que hace es muy buena, y así como leer El Capital en alemán te da una perspectiva, verlo en otros idiomas, particularmente los asiáticos, modifica sustancialmente. Hay un texto de Fritjof Capra que demuestra la física cuántica y las semejanzas con el Tao chino. Entonces, pues ya cuando aprendes chino, que ese es mi proceso de hacer algunos temas, por eso tengo muchas ojeras, porque mi cerebro anda en gimnasia absoluta, es dificilísimo para nuestras formas de pensar y de enunciar y de escribir en sí mismo. Sí comprendes que la dialéctica en otras culturas es mucho más cercana a la que tenemos aquí. Occidente tiene un espíritu profundamente antidialéctico, ¿no? Entonces, la crítica que es más o menos hacía ya los alemanes. Entonces, estas sesiones del método es fundamental, y yo tomé muchas notas de lo que planteó Miguel, porque sí te ayuda a ver
cómo nos vamos aproximando, ¿no? Sobre todo por esta expresión de los economistas vulgares que decía Josafat del espíritu antidialéctico de partir todo análisis del famosísimo ceteris paribus, ¿no? Desde ahí sabemos que hay problemas estructurales y que es de nuestra formación, ¿no? Entonces, esa deconstrucción es muy necesaria cuando te metes en temas metodológicos sustanciales. Y si esos temas metodológicos están en chino, ¡pum!, es mejor. Hasta ahí la pararía. Sí, bueno, yo quisiera también comentar una cuestión, igual a partir de lo que dice Miguel Eduardo, que tiene que ver con la manera en cómo Marx usa la abstracción, y creo que es muy interesante también lo que mencionaba Miguel Eduardo, de cómo Marx hace una especie de tensión en el pensamiento de un movimiento, ¿no? Y cómo ese movimiento se analiza. Entonces, esa parte me parece que es muy importante porque la abstracción, en efecto, lo que busca hacer es, en primer lugar, encontrar, desde el punto de vista hegeliano, la lógica del movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de lo que se ve? Pues un movimiento, una lógica, y esa lógica se busca retener, pero al mismo tiempo se busca analizar, y cuando se analiza se detiene. Entonces, por ejemplo, el momento del capital dinerario, pues Marx se dedica a analizar el capital dinerario, pero siempre pensando que no está solo, sino que el capital dinerario es un momento. Esa parte es muy importante de la lógica dialéctica, lo que son los momentos de despliegue del ser. En alemán se usa la expresión Erlangung, algo así. Y esa expresión lo que muestra es el desarrollo, pero no es la noción como que tenemos de desarrollo y ya, ¿no? Sino que tiene que ver con un despliegue, con un desarrollo del ser. Entonces, en este caso, el ser del capital se transmuta, es decir, pasa de un momento dinerario a un momento productivo. Y después Marx lo que hace es analizar la producción, pero lo hace de una forma igual, reteniendo en el pensamiento el movimiento. Y ahí analiza cómo hay una creación de valor. Es ahí donde hay un debate con Enrique Dussel, libro que se llama Hacia un Marx desconocido, me parece que usa un término, no recuerdo exactamente la expresión en alemán, pero usa la expresión que dice surge de la nada, ¿no? Es decir, que el valor surge de la nada. ¿Qué quiere decir de la nada? Bueno, digamos, es un debate, pero desde mi punto de vista ahí está el carácter emergentista de Marx, en el sentido de que en el proceso de interacción compleja del sujeto con un entorno y con artefactos, con una naturaleza, con otras personas y con ciertas condiciones organizativas, etcétera, se crea valor. Y, digamos, el valor pasa a formar un nuevo valor. El capital variable forma su propio capital, pero al mismo tiempo crea un valor adicional, un plusvalor, ¿no? Entonces, yo vería el plusvalor como un producto que emerge, ¿no? Y Marx analiza en el pensamiento, analiza por decirlo así, en un momento de estática, la producción, pero siempre pensando que esto tiene que seguir otro momento, que es el momento de convertirse en mercancía. Y ya en la mercancía, igual hay otras lógicas que funcionan, etcétera, pero hay otra vez en ese proceso una transmutación, una transubstanciación, y de ahí se deviene el plusvalor y el valor, ya posteriormente en precio, y el precio en dinero contante y sonante. Entonces, esa parte me parece que es muy importante mencionarlo porque desde mi punto de vista, y esta es una de las críticas que se ha hecho al positivismo lógico, es que la ciencia ni siquiera, y pensamos por ejemplo en física cuántica, mecánica, teoría general de la relatividad e incluso la teoría evolutiva, no pueden prescindir de la metafísica. La metafísica no es mala. La metafísica, y eso es lo que nos comentaba mucho un profesor que se llama Sergio Martínez, no es mala en sí misma, más bien depende qué tipo de metafísica es la que estemos usando para dar cuenta de procesos complejos. Por ejemplo, la idea de causa es una idea metafísica, pero no significa que le echemos a la basura y más bien pensemos en
regresiones estadísticas donde mostremos correlaciones y más bien sustituyamos la idea de causa por correlaciones. Si pensamos así, seríamos humeanos, empiristas, y de ahí pasaríamos al positivismo. En cambio, si retenemos una idea de causalidad, ahí estaríamos avanzando en una lectura distinta al empirismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante esto porque creo que a Marx no hay que verlo sin ontología, hay que verlo con una buena ontología. Y en ese sentido hay que verlo en relación con Hegel. Hegel es el campeón de la ontología, ¿no? Entonces yo creo que sí es interesante considerarlo en ese sentido. Y el tema de las formas puras es un tema que me parece bien importante porque precisamente una de las grandes diferencias desde mi visión entre lo que sería la cientificidad newtoniana y la cientificidad que sigue Marx siguiendo a la Wissenschaft es precisamente la manera en cómo se entiende el estado puro de lo que se está estudiando. Por ejemplo, en el caso de la visión hegeliana, de la visión newtoniana, la caída de los cuerpos ocurre en un vacío perfecto, ¿no? Y se hace una serie de condiciones ideales. Marx también plantearía una serie de condiciones ideales, en efecto, también usa ceteris paribus, ¿no? Pero la diferencia es que Marx está pensando en el movimiento, en cómo estas condiciones ideales que se generan retienen la esencia, digámoslo así, de lo que se está estudiando y posteriormente la esencia se va alterando conforme se va avanzando en los círculos hermenéuticos que van concretizando y volviendo cada vez más concreta la abstracción. Una de las tesis que yo tengo, y sigo igual defendiendo esa idea, es que la concretización en Marx es añadir complejidad. Básicamente yo entendería eso, es añadir diferentes niveles de abstracción, diferentes variables, diferentes composiciones que van alterando la abstracción y la abstracción se va transformando. Entonces no se trata de una especie de concretización lineal donde tenemos una condición ideal y la retomamos y ponemos otra que nos parece más realista y ya, aplicamos. No se trata de esa vía, sino se trata de otra vía siguiendo espirales dialécticas donde las nuevas abstracciones son diferentes y son distintas y sirven para diferentes objetivos. Pero bueno, eso es una discusión que me parece que es muy interesante y bueno, eso es lo que quería yo comentar. No sé si alguien más quiera decir, como que vi que Carolina quería... Miguel quería. ¿Tú querías, Miguel? Adelante, Miguel. No, ya suficiente. Pues no solamente decirle a Carolina que de la presentación que hizo el miércoles pasado, interesante ver cómo en una primera parte se apoya en estadísticas y luego en el último comentario hace una crítica a lo que es la estadística como las cifras del Estado. O sea, cuando se habla o cuando se usa estadística, es muy importante verificar si son, como su nombre lo indica, las estadísticas son las mentiras del Estado, ¿sí? Eh, como lo dijo en su último comentario. Y lo otro, me sorprendió cuando Carolina dijo que en China se aplicaba el marxismo. ¿Sí? Sí, no, es todo un debate. Es todo un Es todo un debate. Hagamos una sesión especial, pero lo sostengo. Sino que, tengo datos sino que veo que México está muy cerca a China y creen que China es marxista. Sí, no, yo pienso que ese es un debate muy interesante que habría que dar, porque, por ejemplo, recientemente, no sé si tú lo compartiste o fue Jaime Ortega, hay un libro reciente que se llama La chinización del marxismo. Y lo que se plantea es cómo desde que se funda el Partido Comunista Chino se forman diferentes lecturas que van chinificando poco a poco al marxismo hasta llegar a Xi Jinping en la actualidad. Entonces creo que es muy interesante también ver esa sucesión y trayectoria del pensamiento
marxista, leninista, chino, que ellos se siguen reivindicando así, pero que al mismo tiempo reivindican a Confucio, ¿no? En el caso de Xi Jinping hay una idea de construir una visión del Estado articulando ambas posiciones, ¿no? Y hay unos autores que también aquí tenemos pendientes de revisar, igual lo habíamos platicado con Alberto, que nos encantaría revisar la filosofía política que está surgiendo en China en la actualidad, donde hay una interacción entre, por un lado, este marxismo-leninismo que se va chinificando, que tiene raíces maoístas y van avanzando, y al mismo tiempo una recuperación de la tradición basada en Confucio para pensar en el Estado, ¿no? Para pensar el bienestar, para pensar incluso temas de justicia social. Entonces esa parte creo que es muy sugerente para revisar, porque yo creo que también una de las cosas que tenemos que tomar muy en serio es la descolonización. Y desde ese punto de vista me parece muy sugerente, por ejemplo, el trabajo que hizo en su momento Juan José Bautista, o que también hizo Enrique Dussel, de leer desde América Latina a Marx, en este caso desde México, ¿no? Y bueno, obviamente toda América Latina, que estamos aquí presentes, desde el sur, ¿no? O sea, leemos a Marx desde nuestras problemáticas específicas, pero también desde nuestros propios horizontes hermenéuticos. Lo leemos desde nuestra propia subjetividad, lo leemos desde nuestra propia historia y proyectamos y significamos y buscamos respuestas a problemáticas desde nuestro carácter situado en el sur global, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener claridad que nuestra lectura también tiene una dimensión geopolítica, ¿no? Entonces, creo que ahí sería muy interesante también avanzar. Por ejemplo, una de las cosas que ha trabajado mucho Miguel Eduardo, que me parece muy sugerente, es la crítica del Estado, ¿no? La crítica del Estado desde América Latina, retomando también las formas comunitarias. Entonces eso también creo que es muy relevante para seguir avanzando con relecturas relevantes del marxismo en siglo XXI. Sí, la Escuela de Shanghai es una de las instituciones que yo he revisado y más desarrollo del pensamiento crítico tiene en estos momentos a nivel mundial. Así lo digo, y tienen excelentes debates. Entonces, meterte un poquito podría como contribuir a este propósito de discusión. Y también importantes asesores muy cercanos a Xi Jinping están pues no solo de esta universidad, sino también del marxismo. Y esta cercanía con Confucio tiene que ver justo por cuestiones metodológicas. El Tao es profundamente dialéctico, entonces tienen bases sólidas, por eso creo que nos podría ayudar, y es decolonial porque pues al final de cuentas el pensamiento que ubicamos como colonial también les pegó a los chinos. Tenemos procesos muy semejantes. Claro. Si un pueblo conoce de colonización, son los chinos, que cuando llegó Mao Zedong tuvieron que quitar a los ingleses, a los estadounidenses y a los británicos, ¿no? Claro. Tres imperios muy poderosos en el siglo XX fueron expulsados con una profundidad marxista desarrollada por Mao Zedong, que es indiscutible, y que después, por supuesto, generó escuela, y por eso es que también el proceso de análisis chino creo que es parte de una necesidad contemporánea. Sí, sí, no, a mí me parece que va a ser muy interesante, y eso es parte de lo que también quisiéramos hacer más adelante, hacer ejercicios también de discutir con marxistas de otras partes, ¿no? Entonces ahí igual nos gustaría contactar marxistas de China y debatir con ellos, ¿no? Igual lo mismo porque también hay una compañera que es de la India, que se llama Vasundhara, creo que tú la conoces, es una compañera que vino a México y ella es marxista, y desde la visión que hay de la India, ella pues ha trabajado el marxismo, ¿no? Y en la India pues también hay tradiciones muy interesantes para revisar. Entonces creo que estamos en un momento interesante de no solo mirar al norte, sino mirar otros lugares del sur y dialogar con esos otros sures. Pero bueno, Sí, creo que... en la India hay un fenómeno muy interesante, y es Ajá, que una tercera parte del territorio hindú ajá, eh, es gobernado por mujeres comunistas, ¿no? interesante.
Interesante, qué interesante. Seguro es de El los más prósperos del país. el occidente, esos son mujeres comunistas Sí. maoístas, ¿no? Qué Pero interesante. no maoístas de ahora, sino de antier. Estaba pensando que O también, Vietnam mismo es el único país que se ha logrado sostener desde que lograron sacar a los mm, estadounidenses en el socialismo, más de claro, 35 años. Vietnam, ¿verdad? Vietnam, claro. Claro. Y es muy Claro. exitoso. Claro. Pero bueno, colegas, creo que ya estamos llegando al Al final final. de esto. Muchas Cuando gracias. digamos, cuando queremos seguir con las discusiones, eso es o sea, es un indicador de que los seminarios son fructíferos, interesantes. Si salimos con más preguntas que con certezas, significa que es un seminario fructífero porque está contribuyendo precisamente a un movimiento dialéctico. Entonces, agradecemos primero que nada a la doctora Carolina que nos expuso este capítulo muy interesante, muy relevante. También pueden seguir a Carolina en sus redes sociales. Soy más aburrida en redes que aquí. Y bueno, ella es profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa. También estuvo coordinando durante un tiempo la licenciatura, ¿no? de Un Economía. periodo, claro. Entonces, es muy Sé de interesante. burocracia. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que se conectaron, a Carolina Grajales, Erika Gómez, Erika Paz, Isaac Miranda, Mario Eduardo, Miguel Eduardo, Moisés, Nuri, Oscar Dauto, Rosa Emilia. Agradecemos también la presencia de Adrián, que está aquí con nosotros. Y bueno, como siempre, es un gusto compartir con ustedes este espacio común, este espacio colectivo para reflexionar sobre la crítica de la economía política desde el siglo XXI, desde México, con las problemáticas actuales. Y pues para la siguiente sesión vamos a leer el tomo 2 del Capital, digo el capítulo 2 del tomo 2 del Capital. Ya les iremos enviando la información de quién es la persona que se Oscar Rojas. encarga, es Oscar Rojas. Entonces, y para el 15 de octubre, comentarles que va a estar con nosotros David Barkin, que es un profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Va a estar aquí presente en este seminario, y también va a estar presente Violeta Núñez como comentarista de la conferencia magistral que va a dar David Barkin, que es uno de los grandes referentes a nivel internacional también de visiones comunitarias, visiones sobre lo que es la ecología desde el marxismo, desde la economía social y solidaria. Entonces va a ser muy interesante escucharlos. Y bueno, ustedes ya tienen la primicia, va a ser 15 de octubre, pero va a ser en la tarde, va a ser como a las 4 de la tarde aproximadamente. Entonces ahí vamos a terminar de afinar unos detalles y bueno, agradecemos a todas y a todos su presencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Que poner, detener grabación. Dice aquí, ¿no? Ah, se Hasta detiene. luego.